Macri dijo voy a solucionar la inflación, que evidentemente durante nuestro mandato venía bajando, pero no llegamos a niveles muy bajos. Nico, te conté que estoy haciendo unos panes rellenos, unas estructuras, se venden masa rellena ahí en el barrio. ¿En un mundo globalizado? Bueno, no vendo en el mundo, o sea, no estoy en Amazon. Hay caballitos, son a la facultad, flores. ¿En verano? Tenemos unos gustos piola para el verano, zamballón, algunos que vienen con palta. No sale mucho, pero ahí es donde estamos teniendo problemas porque no estamos vendiendo nada. ¿Y quién te lo financia, Nico? Y hoy, con la venta que hay, nadie. Así que estamos ahí gestionando algún subsidio. ¿Subsidios? Un subsidio, sí. ¿Más Estado? ¿Pero por qué el Estado no se puede hacer cargo? O sea, yo estoy emprendiendo, quiero que el Estado me ayude a que funcione mi negocio. ¿Un Estado paternalista? No, paternalista no, yo ya tengo mi papá. ¿Ok? Yo lo que quiero es que el Estado se haga cargo de que a mí algo no me está funcionando y no me funciona. Y para eso está el Estado, para ayudarte a que las cosas funcionen. Las ideas de Nico. ¿No es cierto? Esto no es así, no es así. Oigan, ¿qué hacen? No es ¿Qué así, hacen? no ¿Qué hacen? es No, así. porque el Estado... A tiempo, si nos siguen endeudando así, vos me preguntás cómo está, cómo sigue. Mira, si nos siguen endeudando así. Próximos 100 años, los próximos 25 presidentes van a tener que pagar la deuda o los intereses, ¿sí?, de una deuda que se contrajo en 2 años, ¿sí? $1 de cada 5 que se emitieron para colocar en deuda vino a la Argentina, el 20%. Perfecto. En 2 Perfecto años, ni siquiera la ¿Cómo lo dictadura resolvés? contrajo ese nivel de deuda. Diagnóstico extraordinario. ¿Sabés ¿Cómo lo por qué resolvés? hay ¿Sabés por qué hay déficit fiscal? ¿Querés bajar la ¿Sabés deuda? por qué hay déficit fiscal? Porque los intereses desmesurados de esa deuda hay que pagarlos. ¿Sabes por qué hay déficit fiscal? Porque no se le pone retención a la soja ni impuestos a los grandes grupos concentrados de poder. Matar al sector productivo. Entonces, ¿Querés subir los ¿y impuestos? vos querés matar a los jubilados? ¿Querés No, destruir para la nada. producción nacional? ¿Tu solución es subir los impuestos? ¿Querés destruir la producción nacional? ¿Querés un ejército de trabajos informales autoexplotándose para poder La sobrevivir? producción nacional no se destruye. ¿Vos querés subir los Pero ese impuestos? es tu modelo, donde vos enfrentás empresarios con trabajadores. En mi modelo... En absoluto. En mi Vos sos modelo, la que ve el mundo así. en un país que tiene capacidad, ¿sí?, de que el salario está por encima de la inflación, ese pueblo trabajador va y consume. Ese consumo Pero te fuiste a otro reactiva la producción y ese productor y ese empresario está contento porque el modelo Lorena, funciona. vos querés resolver la situación Si me fiscal, permitís un dato, subiéndole- hoy Sí, un solo hospital cierro de esta alta idea. complejidad por día se va a interesar. Lorena, vos querés resolver la situación fiscal subiendo los impuestos a las empresas. Argentina es el país que más impuestos le cobra en el mundo a las empresas. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangsta ass nigga plays his cards right. A real O sea, el crecimiento no viene por el lado de la demanda, el crecimiento, vos lo sabes muy bien, viene de la acumulación de factores, acumulación de capital, acumulación de trabajo y progreso tecnológico. Bueno, pero es lo que valida la evidencia empírica. No, está bien. Si no impulsás la demanda. Sí, bueno, está bien. ¿Sabes qué? La economía de Robinson Crusoe, si antes no labura bajando los cocos, se muere de hambre. Si vos replicas la economía de Claudia de Quiero, te quebrás. Sí, con lo cual no es primero consumo. O sea, solamente consumo si tengo ingresos. Nada es gratis, las cosas no salen del cielo. Mire, Bugerto, un subsidio es un dinero que el Estado gasta. ¿Cómo lo paga? ¡Son impuestos! Entonces, va a tener menos plata en el bolsillo para gastar en otras cosas. Bajando el gasto público. Menos escuelas, menos hospitales, menos rutas, menos trenes. Imprimiendo billetes. O sea, va a haber inflación. Pidiendo plata prestada. Pero el problema es que hay que devolverla. En resumen, cuando usted paga tarifas que no tienen que ver con el precio de los servicios, más tarde o más temprano va a tener problemas. Pero entonces me estaban engañando con tarifas baratas. ¿Lo estaban engañando o usted se estaba engañando?
el concepto de todo. Si la gente que produce gana más, viene más gente que produce, se produce más, hay más bienes y servicios, mejoran los salarios reales, y mejora la situación de vida de todos. Entonces digo, claro, yo no estoy planteando unos contra otros. Lo que pasó en los últimos 12 años es lo contrario. Vos crees que es la inversión. La inversión en realidad deriva del consumo. Esto es lo que pasa. De nuevo, si no hay consumo, nadie va a invertir, porque no hay forma que ganes plata. No es así. Bueno, vamos, Iván. No, hay que cambiar la historia. Quería comentar, porque a raíz del informe lo que se ve, o sea, es muy compatible con lo que uno mira en datos de ventas minoristas, lo que está saliendo del INDEC, los shopping, los supermercados. Es decir, el sector que ofrece bienes al consumo está golpeado este año, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente subieron las tarifas, ¿sí? Al eliminar el cepo cambiario, también hubo un impacto en precios. Entonces, es verdad que tenemos un año que está complicado el sector del consumo. Pero ¿qué tenías antes? Que el sector del consumo le iba bárbaro, vendían un montón en los shopping, vendían un montón en los supermercados, pero estaba haciendo ese crecimiento, castigando a otros sectores, como por ejemplo el exportador, con el cepo cambiario, ¿sí? Lo estabas castigando, le estabas sacando una parte de lo que generaban, ¿sí? Lo mismo el sector, lo mismo el sector que generaba energía eléctrica, lo castigaste tanto que en realidad hemos llegado a pagar facturas de luz con precio infinito. Es raro esto, ¿no? Pero ¿por qué te lo digo? Precio infinito quiere decir que no hay luz. Cuando no hay luz, el precio es infinito. No hay. Entonces, nada que vos pagues hace que tengas la luz. Se ha cortado la luz, se ha cortado el gas en este país por la pésima política del gobierno que consistía en castigar a un grupo para que crezca otro. Tenemos que encontrar una manera en donde crezcamos todos, ¿sí? Sí. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué nadie me explicó? ¿Usted entendió lo que dijeron de las tarifas? No se entendió nada. Yo quiero andar en remera y en patas. Bueno, hágalo. Pero va a tener que pagar lo que cueste eso. Bueno, digamos que yo me cuido, me pongo un saquito, me pongo medias. Esto ya está, ¿no? Esto no va a aumentar más. Ya terminó, ¿no, doctor? ¿No? ¿No? Tierra. Con las 1000 excusas, le dolarizan las tarifas, le ponen la vida impagable. Entonces la gente no puede consumir. ¿Y la gente por qué lo apoya? ¿Qué será lo...? Porque ya no estoy hablando de hace 2 años cuando ganó, estoy hablando de ahora. Porque por ahí hay una elección y la gana otra vez, no sé. ¿Por qué lo apoya, digamos? ¿Por el tema de la corrupción? ¿O por un modelo sociopolítico de izquierda, de cierta izquierda que no le gustaba? Me animo a decir un par de cosas. El gobierno tiene un apoyo de los medios de comunicación de mayor circulación muy, muy fuerte, donde le cubren todo. Ponele Clarín y Nación. Ponele Clarín y Nación. Propia familia de 70.000 millones de pesos, llámese Correo. Un gran lío. Si resulta que las licitaciones las ganan mis familiares, como el otro día Peña dijo, tengo muchos primos, porque ganan las licitaciones. Era un lío, me pongo en primera persona. Está muy bien eso, vos no tuviste, pero Cristina tiene. No, pero vos fijate que tuvimos mediáticamente un trabajo de que todo lo que podía ser dudoso o malo, sin estar probado incluso, era pésimo y desastroso. Era todos los santos días, todos los santos días. A Macri todo lo que anda mal se lo cubren, lo que anda bien, que es muy pocas cosas, las exageran, y entonces yo creo que no atribuyo toda esa cuestión. Me parece que hoy lo que está pasando es que hay un quiebre entre lo que dice el gobierno, lo que repiten los medios oficialistas y lo que la gente empieza a sentir. Pero los dueños de las televisoras privadas nuevamente se sumaron a la guerra. Y ayer sacaban las campañas más infames de violencia, la transmitían. Papá, sacan. Y un uniforme azulito, bien bonito, Venevisión, Televen. ¿O miento? Compañeros trabajadores, mírenme los ojos, ustedes no pueden decir nada. En un país democrático como Venezuela. Por eso pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y a los dueños de Televen. ¿Están comprometidos con la Constitución o la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado ni conspiraciones. No lo voy a permitir. Usted se encarga, vicepresidente Tarek. No lo voy a permitir. ¿Dónde está el fiscal que está aquí? ¿Están esperando ustedes para mandar a bajar los precios aquí? Mira, mi amor, vamos a bajar los precios aquí. Atiende a la gente y ustedes que bajen los precios inmediatamente. No se pongan a sacar cuenta. Es bajar los precios. Bajar los precios, bajar.
Menos vos que me bajan los precios. No pidas factura porque no van a caer a coba. Baja los precios. El que vaya a Santa María me la abre inmediatamente. De este caso. Ajá, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya, de una vez. Sin pasar por bobo. O sea, no, quedarme patrón. Todos estos carros me están cayendo a coba. Le baja el precio. Abre la Santa María. Está fiscal aquí, mira. Un amor, tienes que mandar a subir la Santa María. ¿Qué estás pidiendo tú ahí? Los documentos y revisando la No, vamos, ninguno revisar factura. Bájame de una vez el mortal que yo te dije. No pierdas tiempo en eso. Todos estos carros se están comiendo la luz. Excelente, excelente. Estoy de acuerdo con eso. Para evitar la explotación que hay. No pierdas tiempo en eso. Tú tomas nota y dejas el procedimiento abierto. Pero ahorita es que la gente compre la vaina, los estrenos, para el 24 de diciembre. ¿Por qué tienes esto cerrado? Ábreme. Así no se llama la cola. Abre, la cola es porque ustedes dejaron la vaina cerrada, papá. Usted es responsable de eso. Usted no puede permitir esa vaina. Te lleva al señor este, preso. Felicitaciones. Yo ordené, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, bajar los precios aquí. Lo primero que tiene que hacer es bajar los precios, que la gente empiece a cobrar lo que... No, aquí lo que estás haciendo es poteo, un paro, una vaina. Baja los precios. En esto no vas a perder tiempo, porque aquí nadie nos va a decir la verdad. Eso lo sé. Nadie está diciendo la verdad. Llévate el miedo. Te lo llevas. Aquí todo el mundo se comió la luz, donde están vendiendo los estrenos para los chamos, en la zapatería, también tenemos un despliegue en Sabana Grande, en diferentes centros comerciales, y ordenamos la reducción inmediata de 30 y 50% de los precios de los productos de los sicarios económicos que la semana pasada, con el argumento del dólar criminal, entonces remarcaron todos los precios. Vamos a seguir en esta acción en diferentes partes del país, centros comerciales, ahí donde van a comprar los juguetes para los chamos, ahí vamos a estar nosotros. Ahí donde se van a comprar los regalos de Navidad, ahí vamos a estar nosotros, porque nadie nos va a arrebatar el derecho, como decía el presidente Nicolás Maduro anoche, nadie nos va a arrebatar el derecho. Controlar los precios no funciona. Este es el tema de hoy. Si les digo control de precios, ¿piensan ustedes en esto? Señores, no están equivocados. ¿Por qué hablo de esto? La presidenta del gobierno argentino, Cristina Fernández, relanzó el control de precios sobre los supermercados. Ya en febrero de este año, el gobierno había ordenado la congelación de los precios de todos los productos que se comercializan en los grandes supermercados. Según reportes del diario La Nación, en Argentina se han liberado los precios, salvo en un listado de unos 500 productos básicos. ¿Cómo mantener el control? La presidenta llamó a los militantes para que denuncien a los empresarios que incumplan el congelamiento de precios. La oposición, volaron las acusaciones de stalinistas y milicias ciudadanas. ¿Por qué el control de precios? El gobierno parte de la premisa de que son los empresarios quienes especulan queriendo obtener más ganancias porque los precios de las cosas están subiendo. Yo me pregunto, ¿acaso en Argentina no vieron dónde terminó Venezuela? Que hasta la Asamblea Nacional, escuchen, la Asamblea Nacional de una potencia petrolera tuvo que aprobar un paquete para la adquisición de toallas sanitarias, jabón de tocador y pañales para bebé. Se olvidan de que en enero del 2010 el presidente Hugo Chávez llamó al ejército, a la Guardia Nacional, a las milicias a salir a la calle a luchar contra la especulación. También impusieron una ley de precios en Venezuela. Y hoy tienen un problema de desabastecimiento agudo. Les digo que hasta el papel higiénico, sí, el papel higiénico, lo tienen que importar. El control de precios desincentiva la producción, alimenta la especulación y las expectativas de inflación y de escasez. ¿A ustedes les suena el desabastecimiento? Controlar precios es básicamente echar pólvora sobre un fuego. Cuando escucho a los políticos decir que el control de precios es la solución para controlar el crecimiento de precios, por una parte entiendo su preocupación económica, pero cuando dicen que la causa del incremento de los precios son los empresarios, les digo lo que me dijo Abraham Lincoln. Oye, puedes engañar a algunos todo el tiempo, puedes engañar a todos en algún momento,
Pero no puedes engañar a todos, todo el tiempo. Por los que producimos Digamos, nosotros. la concatenación fabulosa de errores de Samid, ¿no? Porque mira esto, es lo interesante. Cuando vos generás un beneficio, ¿sí? Extraordinario, y estás ganando mucha plata, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que entran nuevas empresas o entran nuevos competidores, ¿para qué? Para aprovechar ese negocio. Si para determinada ganancia tan extraordinaria la gente no entra, debe de ser porque hay un problema de riesgo, porque quizás, sí, el retorno es muy alto acá, ¿sabes por qué? Porque vivís en un país que es un defolteador serial, porque vivís en un país donde el gobierno es un expropiador. Te lo cartelizan también. Claro, y porque tenés un problema, y que tenés un problema, ¿sí? Donde después también aparecen señores como el que le gusta controlar los precios. Entonces, cuando vos tenés todo eso, a mí me gusta controlar los precios. A mí no me gusta que me cobren el 600%. Seguro que quiero controlar los precios. A ver, claro. Cuando yo empecé a trabajar, hace 55 años, cuando yo comencé a trabajar, qué poco aprendiste, ¿cuánto cobraban los comercios? Que tiene que ver con los precios, que todos los días van a comprar medicamentos, comida, y se encuentran con este dilema. En segundo lugar, la inseguridad. Yo hacía una entrevista y nos planteábamos también, los argentinos, ¿estamos dispuestos a combatir realmente con dureza la inflación o vamos a este plan gradual que son gotitas? ¿Por qué? Porque tenemos 33 empresas que las regula el Estado, de las cuales solamente 13 viven con lo que les corresponde. El resto todas tienen un déficit bestial. Algunas han mejorado. Aerolíneas mejoró sustancialmente, AISA mejoró sustancialmente. No queremos tocar ni queremos correr nada. Hoy cerró esta empresa de colectivos que van a Aeroparque o a Ezeiza, 20 millones de déficit por año, recaudaban 2,5 millones por mes y perdían porque en realidad costaba 4. Los empleados todos tuvieron que ser reagrupados en otro lado, pero no se puede tocar de ningún lado. Entonces la gran pregunta es, más allá que a favor de ellos hay algo, y es que en el componente de la inflación van a tener durante mucho tiempo el delirio de las tarifas. La pregunta es, ¿los argentinos estamos dispuestos a combatir de verdad la inflación? Porque para combatir de verdad tenemos que hablar de 2 millones de empleados públicos, de 3 millones de jubilaciones sin aportes, de muchísimos empleados que están en algunos lugares, 1.700 el correo, 1.600 la biblioteca, desorden total. A ver, Inflación en general. Varios ministros de Economía se vistieron de médicos en la Argentina, pero la inflación siguió siendo un flagelo constante que por momentos parece no tener remedio. Un tema que está preocupando a la opinión pública, la inflación. Yo inflaciono, tú inflacionas. Una de las principales causas de la inflación era el déficit del presupuesto nacional y su financiación por vía de la emisión monetaria. Inflación asona al mundo. Tú inflacionas, él inflaciona, pero el Estado es el que más inflaciona de todos. Muere el peso, nace el austral, un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Este austral equivale a 12 millones de dólares. Parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. El gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Se acabó la hiperinflación y la inflación, porque hay convertibilidad. No solo no hay más inflación, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué estaba haciendo el presidente Menem todo este tiempo que no terminó con el desempleo? Estaba justamente creando las condiciones para que la Argentina pueda generar los empleos que necesita. Y eso solo sucede cuando el país no tiene inflación. La inflación viene bien, 1,3, 1,1 ahora. Vos te creíste la mentira del gobierno que tenemos 1% de inflación. Esta 1% de inflación. Es una burrada decir que hoy hay inflación. En grandes porciones de la población argentina no es un tema. Que me lo pregunten a mí. Si llegamos a una inflación del 100% anual, nos estaría dando 1.100%. ¿Cómo hacen los cálculos? ¿Me querés decir? Ya sé cómo lo hacen. Hacen dibujitos para que les quede bien las estadísticas, ¿te das cuenta? Hacen, las esmeraldas bajaron mucho, la leche subió, dividido por 2 está todo fenómeno. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Y la inflación llegó, nadie. Es una cortina. Usted que tembló con El Exorcista, prepárese, ya llega el día de las facturas. Una experiencia que lo dejará sin aliento y sin un mango. Préstame el
informe, como se habrán dado cuenta, es de todos. Me Y quiero cuando ir. no nos gustan mucho las cifras, las escondemos, hacemos cualquier cosa. Seferino, por favor, sí. No, es un problemón. Yo no sé Sí. si hay una sola causa. Obviamente, si vos gastás más de lo que ingresa, claro. hay un problema en el sector público. Y ahí lo que pasa es que el gradualismo sí te permite la gobernabilidad, eso es cierto, es mucho más fácil ganar elecciones. El problema es que uno se enamora de esas recetas. Ya ganaron las elecciones en octubre. Yo creo que deberían ser distintos. Pero para ser distintos hay que cortar en la propia carne. Porque quien aumentó el número de ministerios fue el PRO. Entonces a mí me pareció bien lo de los parientes. Pero me parece que es una operación de marketing. Al final la Nación dice solo 12 funcionarios se fueron. Ahora lo quieren extender al Poder Legislativo y al Judicial. Otra operación de marketing, porque lo que tienen que hacer es extenderlo a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, Ya que es está. donde te están yendo, sí, donde te están yendo todos Pero los adhirieron. exparientes. Adhirieron. Y además extenderlo no solo a nivel de ministros, sino de secretario para arriba. Es decir, creo que hay que hacer... El problema de ustedes es que se enamoraron del triunfo del 2017, ya creían que estaban en el 2019 y dicen, vamos a hacer la plancha, seguimos hasta ahí. Y ahora tenemos un gran problema porque la inflación ha vuelto a ser un problema y eso ustedes lo tienen que ver porque está en el supermercado, está en los mercados. Es tu apreciación y yo la respeto. Yo creo que nosotros tenemos un gran problema. Es fácil hacer populismo y regalar el presente para robar el futuro. Nosotros tuvimos una idea muy noble y que nosotros estamos tratando de readecuarla a las posibilidades fácticas por parte del kirchnerismo, que es meter dentro del sistema 3,6 millones de jubilados dentro del sistema previsional que nunca habían aportado. Y bienvenido, porque hacía falta. Hoy hay que pensar cómo lo sustentamos, sin emisión y bajando el déficit fiscal. Porque nosotros tenemos hoy una ecuación, y ustedes lo deben saber, y los economistas me van a ayudar, del 1,2 activos por cada pasivo. No se sostiene ningún sistema previsional del mundo. Funciona con 4-1. Lo que sí yo celebro es tu manera de conjugar. Porque parece que el problema es nuestro. Nosotros estamos administrando el dinero del Estado, y yo lo escuchaba a Pablo, y el problema es de todos. Y entre todos tenemos que decidir. Creo que todo este diálogo se puede resumir en una sola cosa y hace 70 años que no lo resolvemos. Gastamos de más. Es muy sencillo. Si gastamos de más, todo esto que estamos viendo, escuchaba a Tato Bores puede hablar en el 2050 y probablemente siga vigente. Por lo tanto, escucho que los argentinos nos enojamos con la inflación, no nos gusta. Bien. Tampoco nos gusta el endeudamiento externo, también le pegamos. Bien. Estamos los dos en contra, fantástico. Cuando decimos, che, hay que sacrificarse para reducir el gasto público, ahí generalmente se corren todos. En la medida que no entendamos y no llegamos a un consenso de verdad... Explícalo fácil como si fuese una familia esto. Te lo digo muy sencillo. Te digo la Argentina de hoy. La Argentina de hoy, a versión familia. Te quedaste sin laburo. Le decís a tu esposa, quédate tranquila, vamos a triplicar el tamaño de la casa, cambiamos el auto. Tu esposa te pregunta, che, ¿cómo lo vas a pagar? Ni un problema, vamos a tarjetear por 5 años. Y después quédate tranquila que me ascienden a gerente, quintuplico mi sueldo y pagamos todo. Esa es la Argentina de hoy. Estamos en una situación crítica, lo cual no quiere decir que sea culpa del gobierno. Ni siquiera digo sea culpa del kirchnerismo. Hace 70 años que estamos así. Y es importante, ahí la escuchaba a Chicha hace un rato, es importante que alguna vez los argentinos nos sentemos en una mesa y digamos, che, tenemos 3 o 4 problemas graves que resolver. Nos tenemos que tomar 30 años para resolver esto, pero empecemos mañana, porque de lo contrario vamos a estar en el 2030 y vamos a estar acá 15 muñecos distintos hablando de que tenemos inflación. Es así de sencillo, pero al mismo tiempo es así de severo. Si no atacamos la raíz fiscal que tiene Argentina, no tenemos chance. Y este modelo tiene 5 años con suerte de no terminar estrangulado. ¿Qué quiero decir con esto? Que con todo el respeto que le tengo al presidente Macri y al equipo, es importante que aumenten un par de cambios. El mundo les está cambiando, el mundo les está subiendo tasas. Va a haber 5 años en donde va todavía a persistir el enamoramiento del mundo hacia la Argentina. En estos 5 años no hay que confiar solamente en la lotería del PBI y en el rebote mágico del PBI. Hay que ponerse a laburar para aumentar la probabilidad de que eso ocurra. Estamos discutiendo. Es como que cada uno tiene razón en lo suyo y puede ser. Pero estas son condiciones de segundo orden. La condición de primer orden, tenemos un Estado 3 veces más grande que podemos bancar. ¿Qué hacemos?
y no te digo resolverlo mañana, me tomo 2 décadas. ¿Qué hacemos en 2 décadas para resolver ese problema y no volver al Tato Bores de los 70 o los 80 que me voy diciendo lo mismo? Ese diálogo es el que hay que tener. Y el que no estamos teniendo, ¿sabes por qué? Porque nos mareamos. Estamos con la marcha de Moyano, estamos con el costo laboral, estamos con un montón de pero quilombos. perdón, Germán, Sí, no es que nos mareamos. A ver, te hago una Sí. pregunta, vos sos economista. No Sí. es que nos mareamos. Bajar la inflación sí. es doloroso. Totalmente. Totalmente doloroso. Sí. Lo haga quien lo haga. En es cualquier muy lugar doloroso. del mundo es Pero doloroso. hay que ser sincero. Y hay que decir cómo se baja la inflación. Porque si no va a estar con cotillón, Bueno, un que día ese es el 1.6, punto. un día 1.5. Bueno, El tema a ver, es ese es el cómo se punto. A baja. ver, Es doloroso. Desde 2800 años antes de Cristo se sabe de qué es lo que genera la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Mira, antes de que existiera el Banco Central, en Argentina la inflación era del 3%. ¿Por qué? Porque no había emisión espuria de dinero para financiar el déficit fiscal. Después, en el 35, se creó el Banco Central Mixto. En esos 10 años que va hasta el 45, la inflación fue del 6%. Después inventamos en el 46 el Banco Central Nacional y Popular. Hasta el año 91 la inflación promedio fue 250%. Después le sacamos la navaja al mono, que es el político que gasta de más y lo financia con emisión, bajó al 9%. Después se la devolvimos. Primeros 4 años de kirchnerismo, 10%. Segundos años, 20%. Los terceros, 30%. Es decir, que en realidad el problema es, si vos querés bajar la inflación, tenés que cortar con la emisión monetaria. Waldo dice, no, de ahora es distinto. No, ¿sabes cuánto se emitió este año? 27% el año que pasó. Y bueno, ahí la tenés la inflación, fue casi 25%. Es decir, ¿por qué emite el Banco Central? Porque financia el déficit fiscal también. Es decir, acá lo que no se hace es cortar de cuajo, ¿sí?, con la emisión monetaria. Entonces, si vos cortás la emisión monetaria, se termina. Ahora, ¿por qué no se termina? Porque tenemos déficit fiscal. Esta historia, independientemente de las características de la coyuntura, la vengo escuchando desde que soy chiquito. Tenés sindicalismo enfrentándose con el poder político de turno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta mirar un poco más el largo plazo. Y en el largo plazo digo, ¿por dónde va el mundo? Y el mundo se está llenando de robots. Y nosotros seguimos discutiendo versión 1920. En algún momento alguien va a tener que desarmar esta forma de pensar y discutir. Y quizás los argentinos alguna vez tenemos que entender que si todos jugamos al que cada uno tiene razón, nos olvidamos del todo. Y en olvidarte del todo, insisto, el mundo va a 1000 y nosotros estamos enroscados en estas discusiones, que si bien pueden ser importantes, yo no le resto la importancia coyuntural de la discusión. Pero en el largo plazo lo que veo que estamos haciendo lo mismo que en 1980, 1970, 1990, 2000, y esto no nos conduce a nada, realmente a nada. Insisto, el mundo está cambiando de una forma fenomenal. Estados Unidos, Europa están preguntándose, che, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo lleno de robots? Nosotros estamos 60 años atrás de la discusión. Germán, el sindicalismo es lo que A ver, atrasa de una, también, ¿no? sí, por favor, Silvia. Lo digo, me parece que el sindicalismo justamente atrasa, que sigue discutiendo como si el mundo del trabajo fuera el mundo del trabajo de hace 60 años. Y de repente hay negativas a capacitar a los obreros en cuestiones que tienen que ver con el futuro y en ver realmente qué inserción en el nuevo mundo del trabajo van a poder tener, y se siguen levantando reivindicaciones, digamos, para un mundo que no existe, ¿no? Entonces me parece que esta discusión también se da justamente en el plano... ¿Sabes una cosa que de chiquito nunca me cerró? Tenés un sindicalismo poderoso, millonario, defendiendo a una clase obrera totalmente empobrecida, con lo cual eso es algo que vengo viendo de que no era economista, de que era chiquito y no tenía juicio, y sigo observando lo mismo. Yo creo que hay una discusión vacía acá. ¿Cuál es? Y lo dijiste muy bien vos. La única forma de aumentar salarios en el largo plazo es con aumento de productividad. No hay otra forma. Por lo tanto, si viene un mundo muy tecnológico, tenés una clase asalariada que no está a la altura de ese mundo. Esa es la discusión que hay que tener. No es una discusión que vas a resolver mañana. Es una discusión que te va a llevar décadas, que también involucra la educación de lo que es el capital humano, etc. Deberíamos estar en algún momento, alguien debería poner en la agenda del trabajador ese tipo de discusión. Yo lo que estoy viendo acá, y lo digo con todo respeto, creo que más una defensa de prebendas sindicales que realmente ir a defender a la asalariada. De ser un ciclo, esto es cíclico, que gana un gobierno neoliberal, que aplica las mismas recetas económicas con las cuales hemos fracasado, las vuelven a aplicar, que no sé por qué deberían ser exitosas, la chocan. Crisis galopante, cierro el ciclo. Crisis galopante. Habla de lo que hablas vos. Sí. ¿En dónde está el gobierno neoliberal? El ¿A actual. esto le llamás neoliberal?
¿Qué tiene de neoliberal esto? Este gobierno y todas sus medidas económicas, con el asesoramiento del FMI, con las recetas que le dicen que tienen que aplicar, con más despidos, con ajuste, con inflación, con cierre de industria, con apertura de ¿Cómo definís importaciones. al neoliberalismo? Después, si querés, déjame terminar el ciclo y Sí. si querés, pues hacemos una charla de educación, me enseñás economía y yo aprendo y te respondo a las preguntas, tipo yo sé con Silvio Soldán, nos traemos invitado. Crisis galopante, gobiernan un kirchnerismo, por ejemplo, 10 años, nos recuperamos, la gente ya se acostumbra a lo recuperado, a vivir bien, 30% empieza a de exigir pobres, otras nos cosas, recuperamos vuelve a votar mal, fantásticamente bien. llega otro gobierno, otro de Pero la choca, 30% de pobres. Para un 30% de pobres es Estaba en recuperación. 54, sí, la ¿De qué? bajaron al 30%, faltaba No, mucho estaba más, en el 54. faltaban unos años, sí. Pero, A ver, perdón, a ver, chicos, que a ver, cierre el sí, economista, a ver. sí. Yo creo que se lo critica mucho este gobierno. En algunas cosas está bien, etcétera, pero acá hay claro la herencia que tuvo este gobierno. Y una cosa además de la herencia, fue catastrófica como el kirchnerismo dejó Eso a la no es Argentina en el cierto, fue 2015. dejar un país muy Vamos cómodo. dejame Re hablar. incómodo, como decía Cristina, es incómodo tuviste para el mejor repetir todo. ciclo de commodities de la historia del 2009 al 2011, con una soja en 600. Esa fue una chance única de Argentina para ahorrar. Y si hubiéramos ahorrado eso, que no está y no sé dónde está, Argentina hoy no se tendría que estar endeudando. Podríamos estar usando lo que habíamos ahorrado. Con lo cual, todo lo que hace este gobierno, independientemente, soy muy crítico de este gobierno, pero también hay que entender el punto de partida del 2015. Está muy claro que soy crítico. Lee las 50 notas que tengo en los diarios y te das cuenta que sí lo soy. Y este gobierno no tiene nada de neoliberal. Este es un gobierno socialdemócrata, cuanto mucho. Ojalá fuera neoliberal. Santiago. 200.000 personas en la calle porque no es que no hay plan B. No veo el plan A. El plan A está apostando a ganarse el gordo de Navidad y si se gana el gordo de Navidad, lo único que vamos a hacer, vamos a terminar el 2019 con el mismo déficit fiscal, la misma inflación, pero con 20 puntos más de deuda. Hay un segundo escenario, que es el escenario político, y es, frente a este modelo económico, que algunos no califican de neoliberal, pero es un modelo económico absolutamente regresivo en la redistribución de la renta, porque acá la renta se la llevan los grupos concentrados de la economía, hay un sector que dice, queremos otro modelo económico y otro modelo social. Creces? ¿Qué vas a redistribuir si no creces? Vos mismo lo dijiste. Si tenés primero que crecer para poder redistribuir. Pero con este modelo no podés No podés crecer. servir la mesa si no hay comida. Pero no vas... A ver, no quiero tampoco subestimar la realidad argentina. ¿Qué quiero decir? Existe una probabilidad de que la apuesta de este gobierno salga bien. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la apuesta de este gobierno? Este gobierno no achica el gasto, este gobierno está apostando a crecer fuerte por 5 o 6 años. Hay una probabilidad de que salga. Es poca, en mi opinión. ¿Cuál es el problema de que no consigas eso? El problema de que no consigas eso es que termines estrangulado, con déficit financiero creciendo a nuevo 10 puntos del PBI y un endeudamiento por sobre el 100%. Déjame hacer 3 números. Un número extremo. Si Argentina crece 0% en los próximos 6 años, vamos a terminar con un déficit financiero del 10% y un endeudamiento del 100%. Si crecemos al 1%, terminamos con un financiero de 7%, igual que ahora, y un endeudamiento del 80%, punto y coma. Si crecemos arriba del 2%, Argentina tiene una chance. El problema es que tenés que crecer 6 años seguidos a esa tasa. Para un país que no está cicatrizado y no está reestructurado a nivel microeconómico. Y mientras tanto, ¿la gente qué hace? Yo Santiago, te escucho y te olvidas de la inflación, festival de Levax, apertura de importaciones, déficit comercial, déficit fiscal. En ese tiempo vos haces, ¿qué hacemos con la gente que hoy no llega a fin de mes, le aumenta la tarifa, aumenta el combustible, la prepaga, el colectivo? ¿Cómo haces? Por eso te digo, tengo las mismas preguntas que vos. Y por eso digo que es una apuesta jugada del gobierno. También hay que darle una chance. Tampoco lo podés criticar 100% en el sentido que partiste de una situación absolutamente caótica. Entonces, si nos vamos a olvidar, insisto, no estoy defendiendo este gobierno, pero si nos vamos a olvidar de dónde venimos, jamás vamos a entender... El presidente nos dijo que solucionar la inflación era de la cosa más sencilla que había. El presidente nos dijo que era lo más fácil para hacer. En mi opinión, aumentamos a 41, ahora estamos en 25 en el 2015. En mi opinión, se equivoca el presidente, se equivoca en ese sentido. Y cuando estamos viendo que la economía, insisto, a la economía argentina, y supongo que Diego está de acuerdo con esto, le va a costar crecer, porque a nivel microeconómico somos un país absolutamente anormal. Obviamente, como tenés presiones políticas y te estás dando cuenta que la generación de empleo no es lo suficiente y las elecciones presidenciales las tenés un año y medio, decís, che, aflojemos con la inflación, resignemos inflación, vamos a un equilibrio de dólar más alto, tasas más bajas, y ahí por ahí tenés algún rebote probablemente efímero, ¿a costa de qué? De mayor inflación. Esa es la ecuación
que probablemente se esté siguiendo ahora. Supongo que hubiéramos dicho no la inflación hagamos. se come el bolsillo de la gente. Sí, obviamente, pero si no tenés inflación, tenés tasa más alta y tenés desempleo que también se come el bolsillo de la gente. Pero para mí, sí. a ver, Germán, porque para mí él dijo algo genial que fue ¿cómo vamos a crecer si no generamos? Digamos, ¿de dónde? La pregunta es esta, ¿de dónde fucking corno va a salir la plata? Yo creo que crecer, crecer al 2% anual durante 6 años es una apuesta cuya probabilidad de ocurrencia es, asignémosles un número, muy baja. ¿Por qué? Porque para Argentina no tiene con qué crecer al 2% 6 años seguidos, porque no tiene ahorro. ¿Por qué no tiene ahorro? Porque tiene un déficit fiscal enorme. Y vos, para invertir, necesitas pagar la inversión. Y la inversión se paga con ahorro. Si no tenés ahorro, no tenés inversión. Si no tenés inversión, no tenés generación de puestos de trabajo. Por ende, no tenés consumo. ¿Y qué sucede? Argentina este año va a tener 17 puntos del PBI de inversión. El promedio de la región, que es la región que menos invierte del mundo, es 22-23. Chile tiene 25. O sea, tenemos un 60% de la inversión que deberíamos tener para crecer al 3% durante 6 años. Por eso, es estancamiento por la tasa de crecimiento demográfico y en este momento por alguna inmigración. Exactamente. Inmigración. Eso sería que seguimos con el mismo ingreso per cápita durante 6 años. Bueno, yo creo que 2019 sería el mismo PBI per cápita del 2015, 5 puntos más bajo que el del 2011. Una década perdida. El resto de los países emergentes están creciendo a tasas mucho mayores. Los países de América Latina están creciendo a tasas mayores. Me parece que la discusión económica tiene que plantearse en términos más ambiciosos. Exactamente. Pero, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Estamos dispuestos los argentinos? Porque bajar la inflación es muy doloroso. Sí. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Es muy doloroso. A esto hay que ponerle que hay... Es más doloroso tenerla 12 años. Seguro. 13. Y también es muy doloroso, ¿sabes qué? Haber tenido tarifas donde tuvimos 1000% de inflación y ahora las tenemos que sí o sí actualizar. ¿Estamos dispuestos a modificar la situación económica? Pregunto lo siguiente. Presupuesto argentino, 70% o más destinado a lo social. ¿Le llega a los pobres? ¿Viven bien? Hay muchos gerentes de pobreza que habría que investigarlo, porque yo veo que mucha gente no tiene ni un centavo para tomar un colectivo y todos estamos sosteniendo 3 generaciones que no saben lo que es trabajar por distintas circunstancias de Argentina. Un crédito brutal. Estamos gastando con la tarjeta de crédito, O sea, entra guita a lo loco, 150.000 millones de dólares y vivimos con 30% de pobre. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a realmente hacer el esfuerzo de bajar la inflación o es todo piripipí? Sí, porque no hacemos nada para cambiarlo. Sí, insisto, sabés que estoy 100% de acuerdo con vos, pero tengo algo peor incluso para reconocer. La inflación no es el peor de los problemas, es un serio problema. A mí me preocupa mucho más el endeudamiento externo que está teniendo Argentina. Argentina se está endeudando a razón de 40.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, como bien decía Rosendo, fíjate que con un 2% te cierran ahí los números y alcanzar un 2% es realmente muy difícil. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tiene este modelo? Terminar estrangulados en una crisis cambiaria. ¿Qué pasa si no pedimos plata? Supongamos que ahora decimos, bueno, a partir de mañana... Ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¿No pedimos plata? ¿Qué hacemos? Tenés un déficit fiscal de 40.000 millones de dólares anuales. Tenés que tener una reducción brutal del Estado Estado mañana. Rojo y borrar medio Estado. Totalmente. Perfecto. Totalmente. Lo cual es imposible, lo cual es socialmente imposible. A ver, es imposible hacer eso. Lo que sí le critico a ya estoy comodito, lo que le critico a este gobierno, con todo el respeto, porque se hicieron cargo de una seria crisis, es primero, que no generen en la sociedad la sensación de que no está todo tan mal. Fíjate que se nota que tenemos serios problemas no resueltos de décadas atrás. ¿Perdón? Lo intentan hacer creer que está todo bien. O sea, los números marcan una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra, en eso estoy con vos. De una forma la realidad que creen que está todo bien, es muchísimo más crítica y más seria. Y yo del primer día... que entregaron Suiza y entregaron Calcuta. La realidad es otra cosa, los números dicen algo y la realidad es otra. Del primer día, con todo respeto, yo le critiqué a Macri, al presidente Macri, que no le dijera sinceramente a los argentinos cómo heredaba este país. Entonces, una sociedad que no sabe de dónde parte y cómo está, es una sociedad que nunca va a entender qué tenés que hacer para resolver los problemas. Me parece que hay 4 puntos interesantes de las cosas que se dijeron acá. Primero, está bueno el ejemplo que da de la familia Germán. Yo te agrego algo. Antes de quedarte sin trabajo y decirle a tu mujer, reventá la tarjeta, total en 5 años voy a ser gerente, antes dilapidaste la herencia que te dejó el abuelo, que era mucha,
que era mucha, y no de este gobierno estoy hablando, del gobierno anterior, dilapidaste... Y pagaste la deuda del tío anterior que también había dejado deuda. Dilapidaste esa deuda sin hacer obra de infraestructura, sin cambiar el modelo productivo del país. ¿Por qué? Porque Gustavo hablaba de lo que pasa en Tierra del Fuego. ¿De qué modelo productivo me estás hablando? Si lo único que hacían en Tierra del Fuego era ensamblar componentes importados. No hubo ningún tipo de reconversión productiva, Gustavo. Lo único que hacían era ensamblar, te daban y te decían Made in Argentina, un LCD que adentro tenía todos componentes chinos. Lo único que hacían era juntar las piezas. Eso no es trabajo argentino, por favor. Déjame terminar. Déjame terminar. Dos cosas más. Había que reconvertirlo. No se reconvirtió. No se reconvirtió y tuvieron dinero para hacerlo. Ahora ni siquiera hacen eso. No, pero ahora no tenés el dinero. Ahora no tenés el dinero que tuviste antes. Directamente todo el pedido, ni siquiera una de las piecitas, lo traen hecho de afuera. Pero yo simplemente estaba diciendo que la única respuesta que dio Frigerio cuando fue a la isla fue si cierra la fábrica la gente se va a ir. Y no se va a ir a ningún lado porque tiene su casa y no tiene dónde encontrar trabajo si se vuelve a otro lado. Igual la fábrica no cerraron. Porque no son fábricas, son ensambladoras. Lo que decía es, no hay plan. Digo, el gobierno no tiene plan. Y déjame decir simplemente dos cosas estoy diciendo eso. Que me había interrumpido Gustavo. Otra cosa, hay un gasto que parece que pasa por adelante de los ojos y nadie lo quiere cortar, que es el gasto de la política. Lo vivimos hablando siempre. Mira, el otro día hizo una muy buena nota Marcelo Slotoviazda en Infobae y hablaba de lo que estaba pagando como sueldos el Banco Central. Pues bueno, a 20 directores del Banco Central se le pagan 200.000 pesos de sueldo. Pongámosle que es la cifra que hay que ponerle para que los mejores estén ahí. Yo dudo, ¿no? Porque había sueldos de entre 400 y 180.000 pesos. ¿Vos sabés que cada uno de ellos tiene un chofer que gana en promedio 80.000 pesos por mes? ¿De qué estamos hablando? Son centavos. No puede, perdóname, para vos te parecerán centavos. ¿Cómo puede ser que no se puedan mover ellos con su propio auto? ¿Cómo puede ser que y eso lo tenés que reproducir en un montón de dependencias? Pero ¿por qué tanta gente con esos sueldos en el Estado? Bueno, la verdad no lo sé. Si hay alguien que sabe de meter gente en el Estado, el kirchnerismo. En los últimos 4 o 5 años fue un festival de ingreso al sector público. Pero más allá de eso, yo quería ver si podemos aportarle a la audiencia alguna dosis de decir hacia dónde vamos. A mí esta discusión me hace acordar cuando me tocó estar en la Ciudad de Buenos Aires. Y los primeros 2 años de Macri en la Ciudad de Buenos Aires recibimos absolutamente las mismas críticas. Entonces, superando un poco la familia, yo quiero decir, podemos tener 2 modelos que fueron enfrentados en el 2015. El modelo con el que se administró la Ciudad de Buenos Aires y el modelo con el que se administró el país. Uno lo podemos ver en Santa Cruz. Así dejaron Santa Cruz. Y lo otro lo estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, cada administración tiene un periodo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo comete aciertos, puede haber errores, puede rectificar el rumbo. Lo que digo es, no podemos tener semejante cantidad de desesperanza cuando todos los números que están tirando acá una ensalada, la gente no entiende nada. El país va a andar. Sí. No, yo digo que es evidente que veníamos de agujeros que había. Teníamos déficit comercial, teníamos déficit fiscal, había problemas en la economía argentina. El punto es cuando viene otro gobierno y te dice, porque nos dijo el presidente, que era fácil de solucionar, que tapar el agujero era sencillo. El punto es que no podemos estar siempre en contraposición. Creo que nunca dijo eso. Sí, dijo que la inflación era fácil de solucionar, dijo que no íbamos a pagar impuestos a las ganancias, dijo un montón de cosas que no pudieron hacer. Yo digo, lo que quiero decir es que nunca en general. Pero déjame terminar de hablar, Germán, por favor. Lo que quiero decir es que el punto no puede ser siempre blanco o negro. No hay manera de encontrar un camino que se pueda arreglar las cosas sin jorobar a la gente y al más vulnerable, que es el laburante, el que tiene que ir a la calle a protestar. No hay manera de que un gobierno lo pueda hacer, no importa si es Macri, si es Cristina, como se llame. No lo pueden arreglar. Pero pensando en la gente, un poquito de privilegio, porque si me hablas, si todos como con el campo, cuando quisieran que ganen menos y 4 meses parado el país, Álvaro. Si todos entregamos un poquito de cuando privilegio, se quiso tocar las retenciones al campo para que ganen un poquito menos, tuvimos 4 meses parado el país. 4 meses parado el país. Empezamos el programa, hablamos del sindicalismo. Yo creo que yo quisiera saber cuánto del movimiento obrero está dispuesto a cambiar. ¿Por qué el laburante? ¿Por qué no hablas de los empresarios, ¿por qué no me de la dejas industria, del terminar? campo, ¿Por qué no me dejas terminar? Porque yo lo primero que
te estoy planteando esto. Te pregunté lo del campo y no me lo contestaste. ¿Estamos de acuerdo en que algo hay que cambiar? Obvio. Bueno, muy bien. Después será puntualmente, rama por rama, qué es lo que podés cambiar. Y no necesariamente tenés que ir al bolsillo del laburante. Yo escuché en la televisión al señor Moyano decir que entre el gremio de camioneros, entre la federación y entre la obra social manejaba 10.000 millones de pesos por año. Esos 10.000 millones de pesos por año, ¿de dónde crees que salen? De la actividad. De sus afiliados. De la actividad. La actividad es la que paga eso. La actividad es la que le cuesta. Con los recursos del Estado y con lo que te cuesta el flete, Rosario. Entonces, yo lo que digo, no quiero ir contra el salario. Corregilo eso. Pero si para eso tenés que sentarte a conversar, no es una marcha. Pero que si no se sienta un minuto. Pon imágenes de lo que fue el escenario de ayer. Sí, Silvia, por favor. No, bueno... hablando del escenario de ayer y volviendo un poco de lo que decíamos antes, me parece que... ¿Se ha puesto preguntar el escenario de ayer? Porque muchas veces nos preguntamos, días anteriores, qué iba a pasar el día después de la movilización, de la multitudinaria movilización. Yo creo que, por un lado, es un error si nosotros decimos que el pueblo estuvo ayer reclamando en la calle. El pueblo no estuvo ayer reclamando en la calle, estuvo el señor Moyano haciendo una movilización para defender su posición por las causas judiciales que tiene y que de verdad esta vez le preocupan. Y creo que quedó eso clarísimo en el discurso. De los minutos que habló, las 3/4 partes fueron para referirse a sus causas judiciales. Por otra parte, ¿quiénes lo acompañaban? Ahora, tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Puede salir la nueva oposición política rumbo a las urnas del 2019 de acá? De ahí no. Yo te digo, mira, me parece que ayer, lo que vimos ayer, me hace acordar a Borges, no los unió el amor, sino el espanto. Estaban la CTA, los residuos kirchneristas y los movimientos sociales, que no han estado muy de acuerdo entre ellos durante muchísimo tiempo. Entonces veíamos una confluencia, digamos, de como desarrapados, digamos, que han quedado fuera del poder. Silvia, hoy me parece difícil que de ahí salga una oposición seria y contundente. Hoy metió marcha atrás Moyano, ayer mucho huevo, ayer no metió mucha marcha adelante. Tampoco metió mucha marcha adelante ayer, ¿eh? No quiso hacer la marcha en la Plaza de Mayo. Jamás habló de un paro, como sí hablaron Micheli, por ejemplo, y otros de los que estaban en el palco. Y tampoco se refirió a Macri. Había dicho, le queda poco tiempo a este gobierno unas semanas atrás y ayer no hizo ninguna referencia. Hoy pidió el café. Por eso, el es un tiempista también, está midiendo. Creo que es una pulseada y no está cortando lanzas ni está pensando en el movimiento trabajador. Pero esto es cambiar para que nada cambie, para que nada pase. Cada uno quiere mantener sus prebendas y sus propios... Santiago. Un poco complementando lo que decían allá enfrente. Nos guste o no, esta oportunidad nos obliga a los argentinos a plantearnos lo mal que estamos, es indudable, lo costoso que va a ser resolver este problema, lo absolutamente necesario que va a ser alguna vez, cosa que no hacemos, sentarnos y decir, che, ¿cuáles son los 4 temas importantes? Los definimos. ¿Cuánto tiempo te parece que nos vaya a resolverlos? 3 décadas. Bajemos la ansiedad. ¿Cuántos somos acá? 15. Pero hay gente que no puede esperar. Lamentablemente, obviamente, pero por eso el Estado está gastando arriba del 13% del porcentaje de gasto en gasto social. Eso ahora, la pregunta que te quiero hacer, para que te quiero hacer una no deja de ser un parche, Santiago. Germán, sí. Y por parche, mira cómo estamos. El tema es el siguiente. Indudablemente, digamos, hay gente que estuvo tanto tiempo que te quiera vender la solución, no la tienen. Ahora, la pregunta que te hago, ¿este equipo económico de Cambiemos tiene la solución, tiene un camino a seguir para salir de esta crisis o hay que ajustar, hay que cambiar directamente ese equipo económico que nos lleva a se lo pregunté a él, sí. ¿Estás a favor o en contra de este equipo económico que nunca termina de lograr el resultado deseado? Mira, con el mayor de respeto que le tengo a este equipo económico, yo siempre le exigí de que asumieron un cambio más, ir un poco más rápido. Y te digo por qué. En el ir, en mi opinión, así de lento, arriesgamos la probabilidad de terminar estrangulados a 5 años. Por lo tanto, yo le critico mayor velocidad, no es fácil, en lo que es el perfil fiscal que tiene este país. Yo a veces siento que cuando me hablan de la Argentina a 5 o 6 años... Porque el equipo económico ya volvió Melconian, voló Pratgay. A ver, sí, y además es un equipo, pero vos decime, ¿cómo aceleramos? Pero era el mejor de los últimos 50 años. El tema es, a ver, si aceleramos, ¿qué pasa? Bueno, te digo algunos ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Te digo algunos ejemplos, por ejemplo. Se decidió dar 1 punto del PBI en reparación histórica de jubilados. Nadie va a decir que no era justo. Lo que sí digo, estamos quebrados. Por lo tanto, ahí ya le metiste un estrés de 1 punto porcentual. Segundo, estamos gastando 2 puntos del PBI en obra pública. ¿Financió con el blanqueo? Nadie está diciendo que no haga falta la obra pública, pero estamos quebrados. Por lo tanto, ahí ya tenés 3 puntos de estrés
sobre un país que ya fue asumido en rojo. Pero sabés que si no tenés infraestructura no podés producir. Hay otras alternativas. Pero él pone un ejemplo que tiene... Por supuesto que lo entiendo. Clarita, escuchándolo a todos, es que la sociedad argentina, y sobre todo los que están en el poder, no toleran las enfermedades, pero tampoco toleran los remedios. Este es el gran problema de la Argentina. Totalmente. No toleramos los remedios. Pasa que y los así remedios... estamos hace 70 años. Pero que no nos dicen qué remedio nos van a dar, claro. No, nos tienen que decir qué remedio, con qué efectos secundarios. A ver. Claro, pero ¿con cuál remedio? Porque algo que yo quería preguntarte, Germán, ¿cuál remedio? Porque empezaron sacándole retenciones al sector agropecuario, a la minería. Digo, ¿no era mejor que ellos, que son los que generan, perdón, Diego, los que generan plata, entre otras cosas, Diego, déjame terminar. Los que generan la riqueza en la Argentina, ¿no era mejor que ellos siguieran sosteniendo y a la clase trabajadora ir gradualmente con el aumento de tarifas, con el sinceramiento fiscal, con el blanqueo? ¿No era mejor eso? Empezaron al revés. Si me estás haciendo la pregunta, yo creo que hay un error grave de diagnóstico. Se subestimó desde entrada el soberano problema fiscal que tenemos. ¿Se subestimó o se quiso beneficiar a un sector de la economía no y eso vino al así. gobierno? Si me preguntás a mí, no lo creo así. Yo creo que de entrada se subestimó la gravedad fiscal. Y esa gravedad fiscal, fíjate que te va comiendo todo el tiempo. Fíjate que la inflación es una víctima. Cuando querés tapar la inflación, tenés atraso cambiario, tenés endeudamiento. Es el mismo problema que te va comiendo todo el tiempo. No estoy diciendo que sea fácil ni gratis resolver ese problema. Hace 70 años que lo venimos gestando. Sabemos que problemas se van concatenando. Habemos también quienes creemos que hay que tratar de priorizar la deuda interna para con quienes hicieron nuestra sociedad, aunque esto parezca melancólico, melodramático, es indispensable porque tenemos una sociedad que se va descomponiendo en términos de su cuerpo que se va manifestando a través de esto de la violencia. Seguro. Entonces, me parece que tenemos que compatibilizar. A mí me interesa mucho el poder generar este tipo de debates y ojalá esa comisión a la cual hoy aludió el presidente llame a todas estas posiciones y que nos sentemos en esa mesa de forma tal de preservar nuestros principios, pero a su vez de hacer algo que nos cuesta mucho a los argentinos. Y lo voy a decir con un término científico, a ver si se entiende. Que nos sentemos todos con buena leche a ver si podemos resolver el problema. Y debatir, o no. lo que Más dijiste... trabajo genuino, eso es lo que hace falta. Más fuentes de trabajo, más trabajo genuino, no colgados de un ministerio. Es muy difícil con la tasa financiera como está y en este momento generar trabajo genuino es muy difícil. Por eso digo, Macri tiene una manta corta, tiene que cubrir a todos, no le alcanza la manta y a la vez no puede tirar a los más vulnerables por la ventana y decirle, ¿sabes qué? Vos perteneciste a una generación, te tocó jubilarte con 8 lucas, jodete, hermano, moriste y San se acabó. Para que se pueda concretar, digo, ¿quiénes tienen que acompañar las decisiones del presidente? Lo primero que tiene que haber es crecimiento económico. Y ahora no se está viendo. Por eso tiene que haber algún grado de déficit, bajar de Los buenistas de hace 70 años de ser el 5º país más rico del mundo, hoy somos el 55. Con el verso buenista duplicamos el tamaño del Estado y sextuplicamos el número de pobres. Sigamos con el verso buenista, ¿sí? Pero es que no tenés corazón, Milei. Sigamos así. No tenés corazón. Tengo mucho más corazón que todos ustedes juntos. Lo que pasa es que conozco las restricciones de presupuesto y acá parece que vivimos en el mundo de nunca jamás y todos gastamos y todo es una fiesta, pero ¿sabes qué? La restricción presupuestaria existe y cuando llega se manifiesta en una crisis. Sigamos con la fiesta del gasto y vamos a tener 70% de pobres y seremos un país miserable. Yo creo que hay que compatibilizar y como alguna vez dijimos y muchas veces nos olvidamos, una vida no vale nada, pero nada vale más que una vida. Y me parece que esto hay que tenerlo en cuenta cuando se habla también. El buenismo está matando gente desde hace 70 años, vienen matando gente los buenistas, empobreciendo a la gente. Los buenistas duplicaron el tamaño del Estado con el verso de la justicia social y sextuplicaron el número de pobres. ¿De qué me están hablando? O sea, hablemos de los hechos. Los hechos dicen que todo el discurso buenista, ¿sí? Quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces basta de mentiras. O sea, con eso quebraron el sistema previsional. Esa es la
realidad. Es decir, pero también, ¿sabes qué? Tu aporte va a ser necesario. Bueno, ¿sabes qué? Digamos, ¿sabes qué? Ponelo de tu bolsillo. ¿Sí? Porque, digamos, el de los otros, los que laburamos todo el día, ¿sabes qué? Y ya nos aguantamos mal los impuestos. De cada una de las cosas que pagamos, 50% son impuestos. Entonces, sí, somos todos muy generosos. Pero así no para de caer la economía. Gracias, Milei. Gracias. Casi vamos a seguir hablando. Yo quiero saber cómo así si gana 100 para gastar 300. Explícamelo, digamos, o sea, porque Copperfield en economía todavía no nació. Bueno. El discurso la verdad, mi solidaridad a todos los jubilados que nos llegan a fin de mes y ojalá se pueda. O sea, la restricción del presupuesto cuentan. O sea. En general las crisis o las decadencias como la de Argentina de 70 años prácticamente, la decadencia nuestra, que comienza en el 30. Néstor. Sí, en este escenario de un país sin el sindicalismo entendido como está ahora, sin el empresariado prebendario, sin los políticos, sin este Estado sobredimensionado, como usted dice, ¿cuál es el modelo? Digo, usted es el modelo... Recién empecé a decirle cuáles eran los países. Son países que tienen 4 veces nuestro ingreso per cápita. Está bien, pero lo que digo es... No entiendo cuando vos me preguntás cuál es el modelo de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, Ok, pero yo no vivo en ninguno de esos países. ¿Qué hacen ellos de diferente? Digo, ¿qué hacen con los derechos del trabajador? ¿Qué hacen con el ingreso de los asalariados? Los derechos del trabajador, ¿sabe cuáles son los derechos del trabajador en esos países? Que el ingreso es 3 o 4 veces el nuestro, por ejemplo. Bueno, a eso voy. Digo, ¿cómo hacen eso? Digo, ¿cómo consiguen eso dejando de lado todo lo demás? Porque dejan de lado... Lo que dejan de lado los políticos... De lo que vos supones que es todo lo demás es una fantasía nuestra. No, es lo que dijo usted. Es una fantasía nuestra. No, espera. Lo que dijo usted dijo que quedaban fuera los políticos, el sindicalismo y ¿Cómo fuera? No, tenés que cambiar. ¿Cómo dejar fuera? ¿Qué va a salir a matar gente? Usted no dice en su... Muchachos, ya todos sabemos que pagar impuestos del mes al pedo. El tema es qué hacemos con el pedo de pagar impuestos. Yo creo que nosotros tenemos que recordarle a la gente lo que es el socialismo como doctrina. Y lo que son los populismos en general, como doctrina política, como forma de gobernar. El caso argentino a mí me ha sido muy útil, tengo que decirlo, casi más que el de venezolano, porque en general resuena más decir no seamos como Argentina en Chile que decir no seamos como Venezuela. Entonces cuando tú dices, mira, ustedes quieren aplicar el sistema de educación superior de los argentinos, lo proponían así, abiertamente, Camila Vallejo, ellos, no, si Argentina es un modelo mucho mejor para seguir en materia de educación superior. Obviamente todos los números dicen lo contrario. ¿Ah? Lo cierto es que el caso argentino es dramático en el sentido de que es un país que sí fue muy rico, que sí fue muy avanzado, que tuvo una institucionalidad bastante firme y hoy día está en la situación en la que está. Entonces a nosotros que somos vecinos, para lo que está haciendo la presidenta Bachelet, que es un poco seguir el camino que inició Argentina hace mucho tiempo, nos sirve tomar el ejemplo más que el venezolano. El venezolano lo ven como algo todavía muy distante de lo que realmente podría llegar a ocurrir en Chile. Ustedes, no. Ustedes no. Así yo venía hace 3 años atrás y la gente nos decía, nunca creímos que nos íbamos a parecer a Venezuela. Como los venezolanos nunca creyeron que iban a llegar a acercarse a Cuba. Y hoy día están peor que los cubanos, los venezolanos. Están peor. Entonces, creo que es un ejemplo que tenemos que explotar muchísimo para recordarle a todos los latinoamericanos una simple idea, y que es que el socialismo, la miseria y la opresión significan y son siempre una misma cosa. Bien. Bueno, el tema es, nosotros creemos que es un gran país. A ver, Esper dice que hace 70 años que estamos en decadencia. Eso es verdad. Bueno, por eso te digo, si hace 70 años que estamos en decadencia, si un intelectual como Lázaro te dice, no somos un gran país, mentira. Ahora, yo te digo lo siguiente, hoy veía un móvil, no me acuerdo si hoy o ayer, porque la inseguridad la tenés las 24 horas del día, viste, es como rotativa. Hoy veía un móvil en Villa Fiorito, que no es uno de los peores lugares del conurbano, Villa Fiorito. Vamos, Villa Fiorito es un lugar importante. Y daba la sensación de que lo que mostraban de esa parte... ¿Villa Fiorito dónde está? Avellaneda. Avellaneda. Ir a mostrar África. No te estoy hablando de asentamientos, no te estoy hablando de marginalidad, es Villa Fiorito. Y yo veía el móvil esa con las casas semiderruidas, las calles rotas, el barrio, las veredas. Te estoy hablando de un barrio de clase media baja de última instancia.
Argentina, cuando vos mirás la foto de Argentina es que es un país de ingresos medios. O sea, está en la mitad de la tabla. Pero el problema es que Argentina en términos dinámicos es pobre. ¿Por qué? Porque vos, uno de los autores que nosotros compartimos con tanta pasión es Gary Becker, que fue quien desarrolló la teoría del capital humano. En la teoría del crecimiento económico, cuando se la valida empíricamente, el 70% del crecimiento de un país viene explicado por el capital humano, que tiene dos dimensiones, que tiene que ver con la alimentación y con la educación. Hoy, el 45% de los chicos entre 6 y 14 años está debajo de la línea de la pobreza. Sí. ¿Sabés qué dice eso, Chiche? Que de acá a futuro somos pobres. Argentina, en rigor, hoy es pobre. O sea, la foto te lo muestra como un país de ingresos medios, pero la dinámica que trae con chicos con problemas alimenticios, con chicos que van al colegio y hasta la mitad no lo termina, pero aquellos que lo terminan, la mitad no entienden lo que leen. Digo, ¿eso sabes qué implica? Que nosotros en dinámica somos un país pobre. Y el gran problema acá es que nadie quiere asumir que somos un país pobre. Entonces el eje central de todo eso está ahí. Entonces, por eso es una irresponsabilidad el discurso que dio originalmente Macri sobre la situación que había heredado. Macri tendría que haber dicho, mira, yo tengo un problema en este tema, en este. O sea, ¿qué hizo? Se concentró solamente en los problemas de macro de corto plazo. El problema de la inflación, el problema del cepo, el problema, externo, el problema fiscal, el problema de las tarifas, pero lo peor de todo, o sea, no hizo el diagnóstico sobre donde las cosas estaban mal. Vos para crecer necesitas acumular capital. Vos tenés 4 definiciones de capital. Capital físico, ¿sí? O sea, invertir en fierro. Sí. Para que te des una idea, hoy Argentina invierte 16% del PBI. Sí, en América Latina, que invierten poco, invierten 23%. Es más, inversión directa extranjera, mientras que el promedio de la región es 3,5% del PBI, nosotros 0,4%. O sea, hay algo por la cual no se invierte, porque no se puede ganar plata, punto 1. Punto 2, capital humano. Nosotros fuimos el primer país en eliminar el analfabetismo, ¿sí? Hoy estamos séptimo en las pruebas PISA de América Latina, ¿sí? Entonces, y además con chicos que tienen problemas para alimentarse. Bueno, eso es lo que explicaría la decadencia, yo te entiendo. Sí, no, pero es que vamos para peor, Chiche, todavía. Entonces, si no tomamos... Después, bueno, las instituciones, o sea, rompimos todas las instituciones habidas y por haber. Este gobierno llegó y creó 2 instituciones, el INDEC, ¿sí? Y el Banco Central. Al Banco Central se lo llevaron puesto el 28 de diciembre, ¿sí? Y después hay otra cosa que también es muy importante, que yo lo llamo capital social. Es decir, hay que tratar de cerrar la grieta, porque si no cerramos la grieta... Entonces, la agenda para la semana que viene es: lunes, quemar una bandera frente a la Embajada de los Estados Unidos. Martes, marcha contra la política neoliberal de Estonia. ¿Estonia va con H o sin H? Mejor quemamos otra bandera. Miércoles. Miércoles no puedo. ¿Qué? Tengo CrossFit. Gracias al plan de exteriorización de hurones, este contribuyente ya tiene su hurón en blanco. ¿Y vos? ¿Tenés hurones sin declarar? La AFU te ayuda. Después, te va a salir más caro. Fue un mensaje de la Administración Federal de Hurones. What the fuck? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué hacemos el jueves para combatir el imperialismo? ¿Ninguna sugerencia? Vamos, muchachos. Esto es un brainstorming. ¿Y si vamos al McDonald's, pedimos una cajita feliz y nos ponemos tristes? Brillante. La representación de Cuba ante esta asamblea. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor
de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América, está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Donde vos comparás el comunismo y el liberalismo, la diferencia es clara. Mirá lo que fue Austria respecto a Hungría, mirá Alemania, el occidente contra el oriental, Cuba contra Panamá, mirá, digamos... En lo social creo que eso es un... No, ¿qué es lo social? ¿Qué es lo social en un lugar donde hay libertad? Donde no hay libertad es una basura. Sin libertad no hay nada. Sin libertad no hay nada. Mauro, la libertad es el principio rector de todo. Después vendrá todo lo demás, pero nada está sobre la libertad. Y ahí no había libertad. No había libertad económica, no había libertad política. Se muere de hambre en la provincia, tiene libertad. Se vio ayer en Miami el Viva el Cáncer otra vez, ¿no es cierto? Una vergüenza, lo que han hecho los gusanos, pero lo han hecho siempre con los líderes populares. Festejar que se muere la ¿Quién festejó? Nadie festejó. Nadie festejó que se muriera. Nadie festejó con el encargo. Yo no festejo que se haya muerto. Estamos reivindicando la figura de una persona. Me hubiera gustado que aceptara en vida, ¿sí?, todos los fracasos y que lo hubieran juzgado por todos los crímenes que cometió. O sea, yo no festejo que se haya muerto. No, pero no. Miremos los datos, discutamos los datos. Yo no tengo problema, yo te discuto los datos del último al primero. No tengo dudas en eso. No tengo dudas del fracaso económico, social y cultural del comunismo en todos lados. En todos lados sembró miseria, en todos lados sembró hambre, en todos lados mataron gente, se cargaron 150 millones de seres humanos. Vamos. Eso es el comunismo. Pero por favor. Vos decís que justificás cualquier cosa, digamos, le justificás que haya asesinado, matado, violado los derechos humanos y le hubieras quitado los... Pero que la libertad es el principio... No, es el principio que está por sobre todas las cosas. Estás defendiendo a un asesino, estás defendiendo a un asesino, a un tirano, sí, y además que a la gente la metió en terrible pobreza. Vamos, no, sí, claro, seguro que es un paraíso la libertad, Cuba. Por eso se van. Dale, déjate joder. Digamos, tenemos con la hipocresía. Fue un tirano, fue un jodido. Ahora, si nosotros decimos mañana que no hagan nada y se vayan, nos acusan de que estamos dejando irse a toda la gente que quiere irse. Se dice que la opción cero viene ahora. ¿Qué es lo que es la opción cero? ¿Cuándo viene? ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que es la opción cero? ¿Qué es opción cero? Quiero que me expliquen ustedes. Yo estoy pidiéndole una... Y yo te estoy pidiendo a ti una explicación también, porque es que yo no sé lo que es la opción cero. Opción cero. Opción cero. Es lo que se menciona como que ya no va a haber más comida, más... no, va a haber una eso no es cierto. ¿Cómo es la opción cero? Siempre quedará algo por allí. La opción cero es ya el cementerio.
¿Y por qué el cementerio para un pueblo? No, yo no digo el cementerio que venga, pero como tú me preguntas qué sería la opción cero. Bueno, ¿por qué? Ya que tú exageras, yo te respondo. No, yo pregunto qué es lo que es la opción cero. No sé lo que es. ¿Qué es lo que es? Yo tampoco. Usted no la va a explicar. No ha explicado al pueblo cubano lo que es. Pero yo no tengo que explicarle porque opción cero no es una teoría. Oiga, el comunismo como que murió en el mundo entero. ¿Por qué usted insiste en revivirlo? Porque como yo cito, sino también murió Cristo y revivió en la cruz, y también dice que Lázaro levántate y anda. Entonces es cristiano, desear que el comunismo se levante y ande, es cristiano. Muy bien, díganos su nombre. ¿Cómo se llama? Antonio Montana. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde aprendiste tus modales, Tony? En la escuela. Y esto pasó cuando era niño, entiéndelo. Pero hubieras visto al otro niño, ni su madre lo conoció. ¿Y esto? Oh, esto no es nada. Me recuerda a mi nena. ¿Qué nena ni qué nada? Hemos visto esto antes. Es un código que usan ustedes en la cárcel. ¿Significa asesino o algo así? ¿Quieres hablarnos al respecto, Montana, o quieres hacer un viaje corto al centro de detención? Está bien, te lo voy a confesar. Estuve en la cárcel una vez por comprar dólares. Vaya crimen. Qué gracioso, Tony. Pero es verdad, fue una turista canadiense, hermano. ¿Y qué hiciste? ¿Matarlo primero? Sáquenlo de aquí. Vamos. Bueno, váyanse todos al diablo. Y no me toquen, por favor, que quiero hablar con este señor. ¿Eres comunista? ¿Eh? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. No tengo por qué escuchar esta porquería. ¿Quieres trabajar 8 o 10 malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Sabes que trago pulpo 3 veces al día? Tengo pulpo saliéndome de las malditas orejas y tengo unos malditos zapatos rusos puestos en los pies. ¿Qué te parece? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal, ni un maldito ladrón. Soy Tony Montana, un prisionero político que viene de Cuba. Y quiero que se respeten mis derechos humanos, ahora, como el presidente Jimmy Carter lo dice. ¿De acuerdo? Carter debería ver a este tipo, lo hace bien. ¿Qué dices, Harry? No me trago una sola palabra de esto. Todos son iguales para mí. El maldito imbécil de Castro nos está jodiendo a todos. Manden a este bastardo al pueblo libre, que ellos se encarguen de él. Sáquenlo de aquí. Amigo, ¿sabes una cosa? Puedes enviarme a donde sea, aquí, allá o acullá. ¿Qué importa? No hay nada que puedan hacerme que Castro no me haya hecho antes. Vamos, nada. Hay que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Gracias, doctor Esper.